Bueno, mi nombre es Jesús Nieves, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy les voy a hablar de las asignaciones forzosas. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a buscar el Código Civil y vamos a dar inicio. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de las asignaciones testamentarias, ¿verdad? Entonces tenemos que decir que estas son asignaciones, las asignaciones testamentarias son asignaciones que se encuentran dentro del testamento, ¿verdad? Eh, Son las diferentes cláusulas o partes que tiene el testamento, ¿verdad? Eso es lo primordial. Eh, ¿Qué clase de testamento, de qué clase de testamento hablamos? Estamos hablando de un testamento que reparte patrimonio, que tiene disposición de patrimonio. ¿Por qué? Porque los testamentos, aparte de la disposición de patrimonio, pueden contener asignaciones. Por ejemplo, el de desheredar, ¿verdad? O reconocer a algunos hijos, ¿verdad? Entonces, hablamos de que son testamentos que reparten patrimonio. Las asignaciones testamentarias, ¿verdad? Las vamos a clasificar en dos. Las asignaciones testamentarias, ¿verdad? Hay asignaciones voluntarias y asignaciones forzosas. ¿Verdad? Entonces, decimos que las asignaciones voluntarias, como su nombre las dice, son asignaciones potestativas. El testador define si dispone o no de estas asignaciones, ¿verdad? Mientras que las asignaciones forzosas, ¿verdad? Asignaciones forzosas, estas asignaciones, como su nombre lo indica, son obligatorias. La ley nos dice que para que se pueda repartir patrimonio del testamento, ¿verdad? Se tienen que hacer. De lo contrario, va a ser nulo, ¿verdad? Lo contrario, se va a dar una nulidad. Entonces, cuando vamos al Código Civil, ¿verdad? Vamos a encontrar las definiciones de asignaciones forzosas. ¿Dónde? En el artículo 1226 del Código Civil. Entonces, vámonos textualmente a lo que dice el Código Civil en el artículo 1226. Dice, las asignaciones forzosas. Código Civil, disculpen aquí, son las que el testador está obligado a hacer, ¿verdad? Y que se suplen cuando no las ha hecho. Que se suplen cuando el testador no las ha hecho, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que el Código Civil dice que son obligatorias, ¿verdad? Y que se suple cuando no las ha hecho. Es decir, cuando no las ha hecho, ¿verdad? Aún así, hay que ejecutarlas, ¿verdad? Como dice el código, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo el código y dice, aún con perjuicio de las disposiciones testamentarias, ¿verdad? Cuando decimos disposiciones testamentarias, es decir, expresas, que las ha dicho el testador que se tienen que hacer, el testador ha dicho, vamos a repartir tanto para tal persona, pero no tuvo en cuenta las asignaciones forzosas que le impone el código, ¿verdad? Entonces vulnera, digamos, la parte que le corresponde a esa persona, ¿verdad? Ya vamos a ver, vamos a entrar en materia. Entonces, ¿qué pasa? Si el gestador no tiene en cuenta estas asignaciones forzosas, se anula, ¿verdad? Porque se tiene que respetar las asignaciones forzosas por sobre todas las demás. Entonces, continuemos. Dice, el mismo artículo 1226, ¿verdad? Que fue modificado por la ley 1934, se me había olvidado darles ese detalle. La ley 1934 del 2018 modificó con su artículo segundo ese artículo del Código Civil, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la gran diferencia? Si nos damos cuenta, ¿verdad? En la ley vamos a encontrar que existen 3 asignaciones forzosas, pero si miramos el Código Civil antes de 2018, antes de esa reforma, nos vamos a dar cuenta que encontramos 4, ¿verdad? La cuarta de mejoras, ¿verdad? Fue eliminada de las asignaciones forzosas. Entonces veamos la ley 1934 en el artículo segundo, ¿verdad? Que modificó ese artículo, dice, son asignaciones forzosas la cuota alimentaria, ¿verdad? La porción conyugal y las legítimas. Solo nos menciona esas 3, ¿verdad? Pero si vemos antes de la reforma, dice la cuarta de mejoras, o sea, agrega 4, ¿verdad? La nueva ley eliminó esa, la cuarta de mejoras, que ya vamos a ver por qué la eliminó, ¿verdad? Y vamos a tratar de entenderla porque hay testamentos antes de 2018 en los cuales se hicieron con la cuarta de mejoras. Entonces, continuemos. Dice, la primera de estas asignaciones, ¿verdad? Es
la cuota alimentaria, ¿verdad? Entonces, para ver la cuota alimentaria, nos tenemos que ir al artículo 1227 del Código Civil. Vámonos para el artículo 1227. El artículo 1227, ¿verdad? Nos dice textualmente, ¿verdad? Dice, los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas, ojo, ha debido, son alimentos que se deben, son alimentos pasados, ¿verdad? Graban la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión. Bueno, vamos a ver a partir de aquí, ¿verdad? La asignación forzosa, que es la cuota alimentaria. Entonces aquí decimos, nos referimos a la cuota alimentaria, ¿verdad? La cual ya ha sido pactada, ¿verdad? Es una cuota alimentaria que ya se fijó, ¿verdad? Ya sea porque fue declarada por sentencia judicial o porque se llegó a un acuerdo entre los cónyuges, ¿verdad? Entre los padres, porque no sabemos si son cónyuges o no. Entonces, lo primero que debemos hacer es recordar que son alimentos, quiero que lo tengan muy presente, alimentos que se deben, ojo, el cónyuge debía esos alimentos, el padre debía esos alimentos, el padre o la madre debía esos alimentos a la hora de morir, a la hora de hacer la sucesión. No son alimentos futuros, alimentos que él dice, no, voy a dejar tantos alimentos para tal persona, no. Son alimentos que de pronto tenía una cuota alimentaria fijada, no pagó 2 meses, tiene 2 meses de atraso de pago. Esos alimentos son los que está debiendo en el momento. Entonces, para hablar de alimentos, tenemos que referirnos a devolvernos un poquito a familia y hablar del artículo 411, ¿verdad? Del Código Civil, que nos define a quién se le deben alimentos, ¿verdad? Y el artículo 412 nos dice, se le debe alimentos al cónyuge, al ascendiente, descendiente. Bueno, ahí hay como 10 grupos a los cuales se le deben alimentos, ¿verdad? Pero en este caso en particular vamos a hablar de los hijos, porque es una asignación forzosa. Y recuerden que los hijos, la deuda con los hijos, la deuda alimentaria, está por encima de cualquier otra deuda, ¿verdad? Entonces, el artículo 411 no nos define, ¿verdad?, qué es alimento, ¿verdad? Para eso tenemos que buscarlos en jurisprudencia. Nos dice solamente a quién se le debe. Entonces, en el caso yo busqué la sentencia, ¿verdad? Una sentencia, la C919 del 2001, ¿verdad? Que nos define qué es alimento. Entonces, alimento es aquel que asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos. Ojo, le da el derecho a esa persona a decirle, hey, tú me debes alimentos, tienes que dármelos, ¿verdad? Cuando no está en capacidad de procurárselo por sus medios, cuando esa persona no tiene la capacidad de sostenerse, ¿verdad?, de sus propios medios. Así la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia o desarrollo del acreedor de alimentos. La persona que debe alimentos, ¿verdad?, a un hijo, debe darle esos alimentos. Recordemos que los alimentos no solo es la alimentación, la comida como tal, ¿verdad? Los alimentos se componen de 7 ítems, ¿verdad? Salud, vivienda, transporte, educación, recreación y alimentación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que los alimentos tienen 2 sujetos, ¿verdad? Entonces, decimos que tiene 2 sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto activo, verdad? El sujeto activo es la persona que exige los alimentos, o sea, el alimentario. El sujeto pasivo es la persona que debe alimentar, es el sujeto que debe dar los alimentos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a grabarnos, ¿verdad?, este cuadro. Vamos a tenerlo presente, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad? Déjenme ponerle luz porque no me veo. Ahí. Decimos que para que se den alimentos deben haber 2 factores fundamentales. ¿Cuáles son? Capacidad económica
del alimentante sobre la capacidad, perdón, la necesidad del alimentario. ¿Verdad? Entonces, capacidad económica del alimentante, ¿verdad? Esa está como fea, pero vamos a corregir. Capacidad económica del alimentante, ¿verdad? Y la necesidad, ¿verdad?, del alimentario. Si alguno de estos dos factores no está, no desaparece la obligación, como ya vamos a ver más adelante, pero quiero que lo tengan presente. Capacidad económica del alimentante sobre necesidad del alimentario. Pero, como ya dijimos, es una asignación más que todo para los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a recordar algo. La cuota alimentaria, ¿verdad?, le corresponde a los padres, ¿verdad?, por igual, ¿verdad? Entonces, Juan, ¿verdad? Juan tiene con María a Luis. Vamos a poner Juan y María tienen a Luis. Juan, ¿verdad? Y María tienen a Luis. A Juan le toca dar 50 pesos, vamos a poner 500. Y a María le toca dar 500, ¿verdad?, para formar 1000 pesos, que es la alimentación de Luis, ¿verdad? Entonces, 500 Juan, 500 María, para formar 1000, que es la alimentación de Luis. Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que esta es una obligación solidaria, ¿verdad? Quiere decir que si en el caso tal de que María no puede dar 500, Juan tiene que suplir los 1000, la totalidad de la alimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una obligación solidaria. El código lo estipula así, ¿verdad? Entonces vamos a ver las formas en las cuales se puede fijar esta cuota alimentaria, ¿verdad? Y existen 3 formas, ¿verdad? Se hace por acuerdo privado, o sea, mediante escritura pública, ¿verdad? Puede ser mediante escritura pública, donde se dice lo que se debe por alimentos. Esa es una opción. La segunda, ¿verdad?, aparte de la escritura pública, es que se haga por un acta de conciliación, ¿verdad?, que se celebre entre las partes. Y la tercera, ¿verdad?, es que se haya dado un proceso de fijación de cuota alimentaria, ¿verdad? A partir de aquí, de alguno de esos 3 casos, la escritura pública o una conciliación o un proceso judicial, a partir de ahí inicia la obligación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que Juan y María, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con ejemplos de Juan y María. Juan, María, Luis. Tenemos que Juan muere, ¿verdad? Entonces, la obligación alimentaria de Juan desaparece, ¿verdad? Pero, como Juan murió, María asume la totalidad. ¿Por qué? Porque es una obligación solidaria. Entonces, vamos a entrar ahora en el testamento como tal. Estamos dentro, pero ahora vamos a entrar en materia. Entonces, Juan murió, pero Juan tenía ciertos bienes, una propiedad. Vamos a hacer de cuenta que esta es la herencia, ¿verdad? De la herencia, Juan tiene que pagar, como él le debía unos alimentos a Luis, digamos unas 3 cuotas que no le había pagado. Juan debe pagar de la herencia esas 3 cuotas. Esas 3 cuotas que le debía a Luis, ¿verdad? La herencia debe asumir esa deuda, ¿verdad? Ya que Luis, ¿verdad?, es un acreedor alimentario privilegiado. ¿Por qué? Porque en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia estipula que en Colombia la primera obligación que se debe pagar son las obligaciones de los menores de edad, ¿verdad? Cuando se haga la sucesión, el testador, o sea, Juan, ¿verdad?, que él es el papá, debe dejar en el testamento, así no lo haga, ¿verdad? Si no lo hace, él debe dejarlo, pero si no lo hace, a la hora de hacer la partición de la herencia, se le debe pagar a Luis esos alimentos que se le debían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una deuda que se debe pagar.